Llegó el tiempo de las preguntas y los comentarios. Eloy. Eloy Anzola, yo soy venezolano, pero radicado legalmente en los Estados Unidos. Presidente, me quiero apartar un poco del tema que usted nos ha planteado, que tiene muchos ribetes, pero hay dos cosas que están ocurriendo en América. Hay dos cosas que están ocurriendo en América Latina en los últimos tiempos. Una que usted mencionó de soslayo, que es la emergencia como una enorme potencia económica. De Brasil. Pero hay un segundo elemento que está ocurriendo en América Latina que viene creciendo en los últimos años, pero que se ha destacado particularmente en el año 2011 y en lo que va del 2012, que es es la presencia china. Es decir, China se está convirtiendo en un factor para el desarrollo de los pueblos de América Latina. Bueno, preciso del... Sí, porque se le va. Es decir, el nivel de inversión y de adquisición de productos perdón. No, espera para sostener. No, gracias. De China es creciente y está determinando, digamos, muchas de las políticas económicas de los países de América Latina. ¿Cómo ve usted esa presencia china, que a la vez está mezclada con un cierto aislamiento de los Estados Unidos, al menos en el aspecto político respecto del futuro de América Latina? Siempre en América Latina hemos dicho que había un déficit de ahorro, y efectivamente es así. Digo de ahorro latinoamericano, que había una fuga de capitales, y que no habiendo ahorro no había inversión, y que no habiendo inversión no había desarrollo. Desde esa perspectiva, que América Latina, que vive una bonanza económica ya de 10 años, gracias al buen precio de sus productos de exportación, de sus recursos naturales, que a ellos se sume un flujo considerable de recursos de un país, en este caso China. En principio, me parece a mí un elemento positivo que va a contribuir a acelerar la tasa de crecimiento económico, y al crecimiento económico siguen efectos virtuosos, como por ejemplo es la reducción de la pobreza y el aumento de la clase media y el mejoramiento de las condiciones de vida. Este sería el lado positivo, el lado bueno de la moneda. El lado negativo: esos recursos no vienen de un país al que le interesa la democracia. No creo que China tenga el propósito de imponer su modelo político en ninguna parte del mundo, y tampoco en América Latina, de manera que por ahí yo no sentiría ninguna preocupación. Pero sí es un país que en su escala de valores no está presente la democracia como está en los Estados Unidos y como está en Europa. Cuando estaba por producirse la sentencia de tercera instancia en el caso del universo conocido por ustedes, la Unión Europea dijo que la cooperación de Europa y el tratado eventual de libre comercio podrían ser cuestionados si esa sentencia no cumplía con las normas del debido proceso. Una declaración de esa naturaleza, naturalmente, nunca la hará China. Y finalmente, para ninguna sociedad es buena una dependencia tan grande de otra sociedad. Eso no es sano. Los negocios, es bueno diversificarlos, y lo mismo sucede con los países. Y como hay una retracción de los Estados Unidos en América Latina,
y también de Europa hoy por su crisis. Va a aumentar la presencia china y va a haber una dependencia muy fuerte de América Latina con relación a China, particularmente en el caso de algunos países, como es Venezuela y como es Ecuador. Y eventualmente pueden ser Nicaragua. Nicaragua quizá no, porque está muy ligada a Taiwán, me parece, ¿no? Y puede ser también Bolivia, ¿no? En el caso de estos países, porque es la única fuente de crédito que tienen, de fuente internacional de crédito que tienen. Pero desde la perspectiva de la democracia, pues no, la noticia no es buena. Buenos días, Alejandro Lourido, secretario general de Sertal. Presidente, la consulta vendría por el lado de cuáles serían los pasos correctos para tratar de modificar esta situación y dentro de esos pasos cuál sería el rol o el protagonismo que debería tener los Estados Unidos. Gracias. Yo le decía que Europa condiciona su cooperación técnica y económica y comercial a la existencia de una contraparte democrática. En el mundo de hoy, eso ya no es atentar contra la soberanía del país, porque la democracia y la libertad son valores universales. En el Ecuador, tempranamente, el primer presidente de este periodo democrático, Jaime Roldós, reunió a los presidentes andinos en Riobamba, una ciudad del centro de los Andes, y ahí aprobaron una carta de conducta democrática que decía esto precisamente, hace 30 años y más. Bien, si Europa hace eso, y si los Estados Unidos y el Departamento de Estado reiteradamente hace referencias a las cartas democráticas, yo pienso que debemos ya pedirles a los presidentes de América Latina que hagan lo propio. Ellos están obligados a cumplir la Carta Democrática y hacer lo que sea necesario para que se cumpla también en los países en los que no rige la Carta Democrática, en los que se violan los principios, las normas, los elementos contenidos en la Carta Democrática, en materia electoral, en división del poder, independencia de la justicia, en alternancia política, en pluralismo político. El problema es que los latinoamericanos somos pues muy proclives a practicar lo que en los Estados Unidos se llama el doble estándar. Entonces, hablamos de democracia, hablamos de libertad, hablamos de división de poder y hablamos de todos los elementos que conforman la democracia hasta el momento que se examina el caso de Venezuela. Momento en el cual todos los presidentes de América Latina miran hacia otro lado. ¿Cuál es la diferencia en esencia, en su esencia, entre la dictadura de Pinochet de derecha y la dictadura de izquierda de Venezuela o de Ecuador o de Nicaragua o de Bolivia? Una, bueno, creo que ninguna de estas dictaduras pues, ha torturado y ha matado a miles de habitantes de cada uno de los países. Una diferencia muy importante, muy importante. ¿Cuál más? Bueno, Pinochet era un general y había dado un golpe de Estado contra una democracia. Otra diferencia importante. Pero en el ejercicio del poder, en el uso del sistema electoral, en el desconocimiento de los elementos fundamentales de la democracia, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna. Son regímenes que desconocen los elementos fundamentales de un sistema democrático. Pero
en el caso de Pinochet había un concierto universal contra él, y así debía ser. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero ¿por qué no se hace lo propio hoy? Venezuela fue un país que se movilizó, sobre todo su clase política, para expresar su solidaridad a los exilados chilenos. El gobierno de Venezuela luchó porque en Chile vuelva la democracia. Yo no sé por qué los chilenos no reciprocan a Venezuela un acto de solidaridad como aquel que acabo de señalar. Usted se refirió, bueno, primero una breve acotación a lo de Pinochet. Yo creo que no torturan y matan porque todavía no pueden. En el futuro creo que todavía tendrán que pasar esa prueba, y soy pesimista si las cosas van como están. Con respecto a los partidos políticos tengo una pregunta. Se podría discutir mucho sobre lo que ocurrió en el pasado con los partidos, pero el diagnóstico en este momento es que no existen los partidos, y en el caso del Ecuador a mí me preocupa el hecho de que esa destrucción es tal que casi como que no hay materia prima para construir nuevos partidos. ¿Me equivoco en ese diagnóstico? Y de la manera en que sea la situación, ¿cómo hacer para que eso renazca, se reconstruya? Los partidos pasan por su peor momento en todos los países del mundo. No es la hora de los partidos en Europa, aquí mismo en los Estados Unidos, y sin duda en América Latina. Cuando yo era joven, el ideal de mi generación era la política. Los jóvenes de hoy, el ideal es el mundo de los negocios. Quizá porque América Latina hoy es tan próspera y hay tantas oportunidades, quizá por el efecto de demostración de este mundo que se mete en los hogares todos los días, este mundo próspero. Pero los jóvenes de hoy no se interesan en la política. A eso se suma en el caso de América Latina y particularmente de mi país lo que señalé: el concierto general en contra de los políticos y de los partidos sin hacer discrimen de ninguna naturaleza. Por ejemplo, en estos 30 años y en la historia del Ecuador, yo no creo que se haya producido una intervención en la justicia como la que hemos tenido en estos años de gobierno del presidente Correa. Ni creo que se haya producido un fraude o un acto de corrupción judicial como ocurrió en el juicio contra el caso del Universo. Que nada menos que el abogado del presidente de la República dicte la sentencia. Nixon fue forzado a renunciar por poner escuchas en la sede del Partido Demócrata. El presidente de Alemania acaba de renunciar porque obtuvo un crédito con una tasa de interés privilegiada. Se le pide la renuncia al rey de España por haberse ido a cazar elefantes. Tener como abogado, tener al abogado redactando una sentencia que enriquece al presidente de la República en 40 millones, me parece un acto infinitamente más grave que los tres que acabo de señalar. Bueno, pero volviendo al tema, ¿no? Ese es, si tuviéramos partidos, si no se hubieran destruido los partidos, y si no se hubiera liquidado a los líderes políticos, en este momento tendríamos en el Ecuador unas alternativas políticas mucho más sólidas que las de hoy. Las tendríamos. Y en Venezuela habría ocurrido lo propio. Y en Bolivia también. Pero hay en este momento en el Ecuador un esfuerzo en marcha para tratar de reconstruir un partido político del centro. Luego de que la izquierda democrática y la democracia popular que ocuparon ese espacio
prácticamente han desaparecido. La izquierda está intentando unirse para formar un partido político. Si se llegara a tener un candidato único en estas elecciones, veo probable de que pueda derivarse la creación de una organización política mucho más amplia del centro. Pero a mí me parece una tarea fundamental. No se puede ir a la política sin políticos y sin partidos, de la manera que no se puede ir a la guerra, ¿no?, sin militares y sin ejércitos y sin armas. No, no es posible. Para parafrasear a Winston Churchill, ¿no?, el partido es la peor forma de organización de la participación política, con excepción de todas las demás. No se ha inventado hasta este momento una institución política mejor para organizar la participación política. Y eso creo que tenemos que repetir 1000 veces. Porque la gente no cree que de tal magnitud es la importancia de los partidos. Porque son los partidos y son los políticos los que elaboran la Constitución, las leyes, la política económica, las relaciones internacionales, nombran ministros de las Cortes. Todo hacen ellos. ¿Cómo puede funcionar una democracia entonces sin esta institución de la que dependen todas las otras? Y de eso, desafortunadamente, perdonen mi necedad, no se habla en América Latina, y tenemos que comenzar a hablar. Por ahí hay que comenzar ya para resolver el problema de largo plazo. Porque pensemos que se ganan las elecciones en Venezuela y pensemos que se gana en el Ecuador. Si la unidad de Venezuela no se expresa en una organización política, bueno, al cabo de poco tiempo el presidente electo está en dificultades. Igual en el Ecuador. Si su próximo presidente no tiene como soporte una organización política, pues no va a poder gobernar. Y también podría ocurrir que no pueda tener un sucesor, que tiene que nacer de la organización política para que haya continuidad. Yo quería hacerle 2 comentarios. El primero es que creo que culturalmente la izquierda nos está ganando la agenda. Los problemas que estamos discutiendo son los problemas que plantea la izquierda. Por ejemplo, a mí no me deja cómodo hablar de la desigualdad en América Latina, porque como liberal creo en la desigualdad, y en cambio creo que el tema que deberíamos hablar es de la pobreza. A mí, más que terminar con la desigualdad, me interesa terminar con la pobreza, y quizá ese cambio cultural sería importante. El segundo es que me estaba preguntando, cuando defendemos la democracia, decimos que la democracia incluye la independencia del Poder Judicial, la separación de los poderes y la libertad de expresión. Estaba pensando si no sería conveniente darlo vuelta, en el sentido siguiente: la democracia como voto electoral mayoritario vino después de la vigencia de estas instituciones. Es decir, hay países que crearon la independencia del Poder Judicial, que aceptaron la división de poderes, y que solamente mucho tiempo más tarde, electoralmente, se impuso la democracia como el voto popular. A lo mejor sería una lucha mucho más eficaz si, en lugar de estar hablando de la democracia en abstracto y discutir qué es la democracia, pusiéramos el acento en la independencia del Poder Judicial, en la separación de poderes y en la libertad de prensa, que serían objetivos mucho más concretos y que podríamos llevarlo mucho más a la discusión. Creo que un seminario sobre la independencia del Poder Judicial podría ser mucho más eficaz que seguir hablando de la democracia en abstracto. Sí, creo que tenemos una lucha cultural muy importante. Y quizás debiéramos revisar qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos discutiendo, porque la pregunta es: si tenemos tan buenas ideas, ¿por qué no podemos convencer a la gente? Algo nos pasa. ¿Alguna opinión? Sí. Me parece que el tema clave acá es la legitimidad, ¿no? Siempre me imagino un partido de fútbol en el que el referee juegue para uno de los equipos y que el gol, el arco del equipo oficialista esté clausurado, ¿no? Yo me imagino que en un contexto así los jóvenes no querrían jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Y que la calidad del deporte decaería. Y la pregunta es si estos gobiernos son legítimos o no son legítimos.
que un gobierno, para ser legítimo, no solo que tiene que nacer a través del voto de los ciudadanos. Para ser legítimo, tiene que estar sometido a la Constitución y a la ley. Y estos gobiernos no están sometidos a la Constitución y a la ley. Para ser legítimo, un gobierno tiene que respetar el orden constitucional bajo el que fue elegido. Y estos gobiernos lo primero que han hecho es derribar el orden constitucional bajo el cual asumieron la presidencia, para establecer en su reemplazo otro que nace ilegítimamente. Se origina en una especie de golpe de Estado que da el presidente en ejercicio. De manera que, a mi manera de ver, estos gobiernos no son gobiernos legítimamente democráticos. Ya se ha dicho tanto aquí, y ustedes lo conocen, sobre la división del poder, sobre la rendición de cuentas, sobre la independencia de la justicia, lo acaba de señalar Guillermo, sobre la independencia de los órganos de control y todo lo demás. Y esto debemos discutir en América Latina. Y debemos presentar cuantas veces podamos para que la legitimidad deje de ser solo un resultado de las votaciones manipuladas realizadas en estos países. La legitimidad democrática va mucho más allá de las urnas. Mi nombre es Gisela Parra, asilada política venezolana. Presidente, yo voy a enfocar una parte de su exposición en lo que se refiere a las naciones en el mundo, la parte internacional. Nuestros países a esta altura, los que componen el ALBA, entre ellos mi país, Venezuela, estamos claros que no hay democracia, independientemente de que hayan emergido de la voluntad popular por el voto. No cumplen con ninguno de los requisitos. La justicia en mi país, de la cual yo fui juez, da vergüenza, ha llegado a unos extremos, bueno, indescriptibles, pero internacionalmente, a pesar de que tenemos tratados suscritos, que hay una Carta Democrática Interamericana, no hay defensa de la democracia en los países, independientemente de la responsabilidad que cada país latinoamericano tiene consigo mismo. Lo vimos con Honduras. Honduras tenía instituciones fuertes, que defendieron la democracia en su debido momento y fue abandonada, aislada por la presión de estos países pseudodemocráticos. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito mundial? Que la democracia no es importante, por lo menos la latinoamericana. ¿Qué podemos hacer para influir en el sentido contrario? Bueno, ya dije algo sobre el tema. Europa se preocupa por la democracia latinoamericana, lo expresa y toma medidas. Estados Unidos se conduce con bastante más cuidado, prudencia, diplomacia, pero también se manifiesta, se expresa. No solo el gobierno de los Estados Unidos, sino los medios académicos, organizaciones de la sociedad civil acá, que son tan fuertes, defienden la democracia y la libertad en América Latina. Bueno, hay tribunales, ¿no? La Corte Interamericana de Justicia, la Comisión Interamericana de Justicia también, ¿no? En el campo judicial. Yo diría que el mayor problema está en nosotros mismos, en los gobiernos de América Latina y en los ciudadanos de América Latina. Porque tengamos en cuenta que el presidente del Ecuador recibió el voto del 80% de los ecuatorianos, santificando el golpe de Estado que había dado contra el orden constitucional. 80% de los ecuatorianos votaron a favor. Y algo parecido ha ocurrido en Venezuela.
Entonces tenemos que hacer una tarea, me parece a mí, muy fuerte, muy tesonera, muy perseverante, para hacerles caer en cuenta a nuestros compatriotas estos temas que me he permitido traer acá a la mesa. Y hablarlos con esta franqueza, o con esta rudeza, si ustedes quieren. Y tenemos que comenzar a llamar la atención de los presidentes de América Latina, que cumplan con un instrumento internacional, que es la Carta Democrática Interamericana, que cumplan. Está firmada por todos los estados. Y que les pidan a los gobiernos que no la respetan, que la respeten. Pero esta es una tarea de largo aliento, En todo caso, para ser un poco optimista, me parece que el socialismo del siglo XXI hoy ya no es lo que era hace 10 años, que era una ideología atractiva para mucha gente, que una vez que perdemos la democracia, comenzamos a apreciar la importancia de estar bajo ese paraguas que nos cubre de todo tipo de tormentas. Por eso creo que es posible, con mayores posibilidades de éxito, dar una batalla electoral en las elecciones de Venezuela, en las elecciones de Ecuador, que son las próximas. La libertad y la democracia ha pasado a ser un asunto de interés, no de la mayor parte de la población ecuatoriana, pero sí de una parte muy importante del Ecuador. El Ecuador es un país muy fragmentado, incluso regionalmente. La gente de la sierra, de la montaña, es más institucional. La gente de la costa es menos institucional. La fortaleza de Correa estaba en la sierra, en la montaña, en la parte más institucional del Ecuador. Bueno, en la última consulta popular perdió en toda la sierra ecuatoriana, con excepción de 2 provincias. ¿Dónde es fuerte hoy? En la parte menos institucional, que es la costa, donde existe una cultura populista muy fuerte, y Correa es muy funcional para ese tipo de cultura. Esto para decirle a usted entonces que la democracia ya cuenta para muchos ecuatorianos que por consideraciones referidas a ella han abandonado la adhesión a Correa. Por eso me parece a mí equivocado plantear el debate electoral exclusivamente sobre los temas de la economía tan próspera hoy en el Ecuador y en todos los países de América Latina, o sobre la reducción de la pobreza. En todos los países de América Latina se está reduciendo la pobreza. Hay que plantear los temas, hay que seguir insistiendo en los temas de la democracia y de la libertad. Presidente, usted ha hablado de la cultura populista que existe en toda América Latina, en Ecuador por supuesto muy fuerte. Correa representa de alguna manera esa tradición populista que tuvo otras expresiones en Ecuador. Bucarán, de alguna manera, quizás ese voto sociológico de gente que lo espera todo del Estado y que espera la justicia distributiva del Estado y que espera privilegios asignados por el Estado. Si Correa pierde las elecciones, y supongamos que entregue el poder y que las cosas funcionan, ese voto sociológico, ¿a quién va a parar? Porque Correa, hasta donde se percibe desde el exterior, no ha construido un partido político capaz de recibir ese caudal electoral y mantenerlo, sino es una cosa puramente caudillista. ¿A dónde va a parar ese 30-35% de votantes ecuatorianos que tienen esa tendencia y que la muestran año tras año? De la misma manera que en Argentina, Perón sembró el populismo muy profundamente, en el Ecuador
casi contemporáneamente ocurrió lo propio con un caudillo llamado José María Velasco Ibarra, elegido 6 veces presidente. Y derogado 4. 5. Bueno, en el Ecuador hay una profunda cultura populista. Más en la sierra también, pero más en la costa. Velasco Ibarra fue un caudillo popular de nacimiento serrano y de seguimiento costeño. Acabo de decirles que el voto de Correa se ha desplazado de la sierra ideológica, entre comillas, solo entre comillas, a la costa populista, que originalmente no votó por él, porque la costa es una región mucho más liberal que la sierra. La sierra pues es más socialista, digamos, ¿no? La costa es liberal, muy liberal. Bueno, y Correa está muy consciente de eso, y por eso su derivación cada vez más populista y más radical en esa dirección. Por eso creo yo que las elecciones fundamentalmente tienen que ganarse en la sierra, porque en la costa Correa va a ganar. ¿Qué va a pasar en el futuro con esa votación? Es muy difícil predecir, ¿no? Porque los líderes populistas en el Ecuador siempre han sido muy exitosos. ¿Cuáles son los líderes más importantes del Ecuador de los últimos 50 años? Bueno, Velasco Ibarra, tío y sobrino Buchanan, León Febres Cordero y actualmente Correa. Todos populistas. Unos de derecha, otros de centro, otros de izquierda. Y eso va a continuar. Eso va a continuar. Pero es muy difícil saber por dónde va a ir esa votación. Muy difícil. Es probable que aparezca un nuevo caudillo. Es probable que vuelva a competir Correa. Es posible que vuelva a Bucaram. Porque terreno abonado para el populismo es casi como la pampa argentina en términos electorales, el territorio ecuatoriano para el populismo. Riquísimo. Doctor Hurtado, buenas. Soy Polo Cedeño, miembro de SEDE. Estoy muy de acuerdo con que realmente el populismo es el enemigo número 1 de la democracia. Pero los pueblos son como las mujeres, hay que vivir con ellos para entenderlas y conocerlas. Cuando Rafael Correa llega con un papel en blanco, porque nada se sabía del socialismo del siglo XXI, y gana las elecciones, en ese momento se empieza a trabajar en un plan de gobierno, se llaman a elecciones inmediatas, en la cual se derrocó el Congreso en ese tiempo y se asume nuevamente la Asamblea, la cual pone leyes de bolsillo para que él pueda manejar a su antojo y poderse concretar más en el poder. Mi pregunta viene que realmente si está en estos momentos generándose nuevos movimientos políticos en los cuales se estructura, se quiere estructurar nuevamente la democracia, ¿qué plan de gobierno se haría para plantear como una alternativa que pueda combatir el gobierno actual del presidente Correa? Hace 4 años o 6 años, cuando fue elegido Correa, no había espacio para un discurso moderno referido a la economía y a las relaciones internacionales. La prédica contra el mercado, contra lo que se llamaba peyorativamente neoliberalismo, contra la asimetría internacional con la que se criticaban los tratados de libre comercio, eran muy populares, muy populares.
Luego del gobierno de Correa, y esa es otra de las razones de mi relativo optimismo, hay espacio para un discurso referido al mercado, a la apertura internacional, a la inversión extranjera. El mismo Correa está cambiando ya de opinión. Hay cierta apertura a la inversión extranjera en petróleo, con restricciones y limitaciones, pero está haciendo todo lo contrario de lo que había dicho durante 5 años. Toda la inversión en minería es inversión extranjera, principalmente canadiense, también China. Acaba de restablecer una forma disimulada de tercerización de la mano de obra. De manera que yo veo espacio para un programa económico que no es otro, me parece a mí, que el programa económico de Uruguay o el programa económico de Chile o el programa económico de Brasil o de Colombia. Porque en materia de política económica, a diferencia de lo que sucedía cuando yo fui presidente hace 30 años, que se debatía sobre política económica, yo no tenía clara la idea de a dónde llevaba tal medida. Hoy lo sabemos muy bien. Sabemos cuál es el efecto de una política económica casi al detalle, bueno o malo. Por estas razones, pienso que un discurso de un candidato que ofrezca un crecimiento económico no del 4 o 5, sino del 8 o 9, que es enteramente posible en el Ecuador en el largo plazo, y reducir la pobreza en 20 o 30 años a menos del 10%, a menos del 5%, y elevar la participación de la clase media al doble, y el ingreso per cápita quintuplicarle o sextuplicarle. Un discurso, yo lo voy a hacer mejor, yo creo que hoy es viable, y para eso necesitamos ¿qué? Mayor inversión en petróleo, y necesitamos mayor inversión en minería, que son los dos sectores que van a llevar el crecimiento de la economía a tasas del 10% en 10, 20 años, fácilmente en el Ecuador. Acaba de publicarse un artículo, me parece que preparado por una banca suiza, de que para el año 2050 el Ecuador será de los 2 o 3 países de América Latina que más crecimiento económico tendrá. De manera que no es solo la opinión de este modesto ciudadano, el optimismo sobre el futuro de la economía ecuatoriana con una buena política económica. Y eso va a ayudar a neutralizar el populismo. Porque en la medida en que se reduzca la pobreza, en la medida en que las desigualdades sociales, yo le planteé en el sentido de que eso es un elemento para el discurso populista. En una sociedad en la que no hay iguales oportunidades, en que el color de la piel marca el destino de los individuos, el discurso populista tiene una mina. Entonces yo veo ahí un filón para la campaña electoral si un candidato se atreve a decir, mire, yo voy a establecer otro tipo de economía, porque esta economía es un fracaso. Ya hay maneras de demostrar que es un fracaso, y hay que citarle al mismo Correa, que abomina a ratos de las empresas públicas como corruptas e ineficaces. Una pregunta. Todos estamos de acuerdo en la importancia de los partidos políticos en la democracia. No puede haber democracia sin partidos políticos. Pero mi pregunta es, ¿bipartidismo o pluripartidismo? Los dos países más exitosos en el mundo actual son los Estados Unidos e Inglaterra. En los dos hay bipartidismo. En los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. En Inglaterra, los laboristas y los conservadores. En otros países hay hasta 15 y 20 partidos políticos. Mientras más partidos políticos existan, más clientelismo, más rejuegos electorales, más repartición del botín. ¿Cuál es su criterio? ¿Bipartidismo o pluripartidismo limitado? El bipartidismo tiene
tiene ventajas indudables. Quizá la más importante, hacerle a la política predecible, que es el secreto del éxito de los Estados Unidos. Acá las sorpresas son casi imposibles. Me refiero siempre a la política económica. Entre los dos partidos hay continuidad, no importa quién sea el presidente. Son pequeñísimos los cambios que sufre la política económica, y eso asegura el bipartidismo. Es mejor el bipartidismo. Hay una segunda razón en América Latina. Podría funcionar un sistema más plural de partidos. Es el caso de Chile. Pero como los latinoamericanos no somos proclives a los acuerdos, a los consensos, a la negociación, es difícil que se pongan de acuerdo los partidos políticos para hacer frentes de largo plazo. Yo en toda mi vida pública he abogado por un sistema simple de partidos. Pueden haber incluso 10 partidos, pero que 2 partidos tengan el 80% de la votación, eso es lo fundamental. Y el secreto del éxito es que la política vaya por el centro, que también pasa en Alemania. Las diferencias entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano son relativamente pequeñas. Eso ha pasado en España, visto de lejos al menos. Ha habido una política económica con cierta estabilidad a lo largo de 30 años y explica el buen éxito de España. Descuidado al final, pero yo abogo por un sistema simple de partidos. Presidente Hurtado, en primer lugar, felicitaciones por estar aquí, al instituto que lo invita. Hay una clave en mi modesto modo de ver, que es el siguiente. Y coincidentemente, cuando ustedes estaban regresando de Washington, o todavía en Washington, ya el día sábado el presidente Correa se refería al evento promovido por el Inter-American Institute for Democracy, entre otras instituciones prestantes, y lo satanizaba a Osvaldo Hurtado, Carlos Alberto Montaner, entre otros, lo cual no es novedad. Él siempre estará siguiendo lo que hacen las personas que él detesta o las personas que lo afectan. Pero el punto básico de lo que estamos demostrando, este manejo tan ágil para perseguir a los opositores dentro y fuera del país, ¿a dónde conlleva? A pensar los ecuatorianos lo que usted decía en parte de su exposición, que es muy claro. A Sebastián Piñera en este momento tiene una oposición estudiantil, juvenil, por cualquier motivo, como la ha tenido de los mapuches y de cualquiera que se presente con la oportunidad. ¿Qué generó todo esto? Lo que se llamó antes la Tricontinental de La Habana o el Foro de Sao Paulo, o como querramos llamarlo, o Fidel Castro, para ponerle nombre y apellido. Necesitamos, en mi criterio, quisiera oír su respuesta, algo similar. Usted, como un expresidente, como un académico, un hombre claro, con trayectoria política, puede dar la mejor respuesta. Si no hay algo similar que se anteponga a esto, va a ser difícil no solamente quitarles el poder por el medio del voto, sino aún sostener los gobiernos. ¿Ve usted, esa es la pregunta, algo fácil así de canalizar a nivel global? Quizá hoy hay más. Quizá hoy hay mejores condiciones que antes. El socialismo del siglo XXI ya no tiene el encanto de hace 10 años, les decía. Pocos se atrevían a criticar a la democracia, entre comillas, venezolana hace 10 años. Hoy las críticas son generalizadas. El presidente Correa pasaba por un intelectual, ¿no?, educado en Europa y en los Estados Unidos. Tengo la impresión que ha perdido ese halo luego de los últimos acontecimientos, particularmente con su error de perseguir al diario El Universo.
Que eso lleve a que se produzca un movimiento regional en contra de esos países, no creo. No creo. Pero me parece a mí que la presidenta del Brasil, el presidente de Uruguay, el presidente de México, el de Colombia, el de Chile, son vistos por la comunidad internacional y latinoamericana con mayor respeto que los presidentes de los 4 países socialistas del siglo XXI. O sea, naturalmente se ha ido decantando, ¿no?, este ambiente político latinoamericano favorable a Venezuela. A todo eso se suma el hecho de la salud precaria de Chávez. Pero más allá de que fuera o no cierto su estado de gravedad, políticamente Chávez es bastante menos de lo que era antes, al menos en América Latina. No sé si en Venezuela, pero en América Latina es muchísimo menos. Por ejemplo, en el Ecuador las encuestas recogen una impopularidad mayoritaria de Chávez. Por ejemplo, este no era el caso hace 5, 8, 10 años. Última pregunta. Me parece que la corrupción es un gran amigo del populismo y un gran enemigo de la democracia. Y no sé si debimos añadir eso pues a la lucha para restablecer los partidos, para restablecer la democracia en Latinoamérica, que vaya acompañado de formas muy pragmáticas y concretas para reducir la corrupción que ha infiltrado todos los niveles no todos, pero muchos gobiernos. Gracias. Quisiera saber su opinión sobre esto. Yo les decía que hay espacio para un discurso político en esta campaña electoral, y usted añade uno más. Porque la corrupción siempre ha habido, hay y habrá. Eso es inevitable. Como hay corrupción en la empresa privada igual, y en el comportamiento de los individuos, y en las organizaciones sociales, en todas las organizaciones en las que participan los seres humanos. Pero lo que sí se puede decir, y eso comienza a haber conciencia en el Ecuador, de que no hay peor corrupción que aquella que no se percibe, que aquella que se protege, que aquella que se oculta. Y como lo dije en mi país, y hoy lo repito, el uso del poder para enriquecerse es un acto de corrupción. Y eso es lo que ha hecho el presidente del Ecuador con el juicio al diario El Universo y a los periodistas autores del Gran Hermano. Eso solo puede hacerse cuando no existe democracia. Cuando el presidente controla la justicia. Jamás en la historia del Ecuador se había otorgado una indemnización por daño moral de esa magnitud. En el Ecuador existe un ilustre oficial del ejército, se llama José Gallardo, peleó en la guerra del Cenepa. Él interpuso una demanda por daño moral contra un banquero, Aspiazo, que lo insultó, hace 10 años, más de 10 años, por $30.000. Hasta este momento no tiene sentencia. Un héroe nacional en 10 años. ¿Por qué? Bueno, porque es un ciudadano común y la justicia procedió con él considerando que lo era. Presidente de la República, en un año, $40 millones y pidió 80. Es un acto de corrupción. Bueno, terminamos la sesión entonces con esta última intervención del presidente. Acompáñenme a saludarle y agradecerle su intervención. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por haber venido y por la paciencia con la que me han escuchado.